Primero que nada, muchas gracias a todos por aguantarme la próxima media hora. Quería empezar presentándome formalmente. Yo soy Manuel Vicedo, soy un especialista en desarrollar proyectos web con la plataforma de WordPress. Llevo unos cuantos años trabajando pues, en temas de WordPress, he tenido mi propia tienda de plantillas, trabajo a menudo con diferentes plugins y una de las cosas que quería venir a enseñaros hoy era cómo podemos hacer que el diseño de páginas sea más fácil. No sé si habréis tenido algún encuentro con el diseño web de lo que es WordPress. Y, bueno, los que tengáis alguna experiencia siendo bloggers o habiendo creado alguna página, sabéis que WordPress a la hora de crear contenidos es muy intuitivo, pero a la hora de diseñar o dar el siguiente paso no lo es tanto. ¿Cómo se crea una landing page? Lo primero que quería dejar claro es que las landing pages sirven para prácticamente todo el mundo. Realmente, si nos vamos a cualquier página, ya sea un blog o incluso una página corporativa, una landing page viene a ser casi cualquier página que esté enfocada hacia un objetivo concreto. Ese objetivo puede ser tanto que nos rellenen un formulario de contacto, como que rellenen el lead magnet que Fernando nos ha enseñado antes, que viene a ser otro formulario más sencillo para dejar el email, o incluso puede ser algo tan simple como que leer nuestro artículo. De hecho, hasta en un propio blog, los artículos en sí pueden considerarse como landing pages, ya que muchos de ellos pues, se trabajan con el marketing de afiliación. ¿Esto qué quiere decir? Que para esto WordPress se puede quedar un poco corto cuando tenemos que trabajar el diseño. WordPress, si lo conocéis, si habéis trabajado con su editor visual, pues sabréis que es bastante cómodo para empezar a diseñar artículos. Es decir, es una buena herramienta para escribir, pero no tanto para diseñar. Cuando se trata de crear una página que es visual, que atrae visitas, que tiene conversiones, que genera mucho movimiento por medio de imágenes o de su estructura, pues lógicamente el editor visual se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque aparte de imágenes y vídeos, la web ahora mismo consiste de muchas más cosas. Consiste de vídeos, de columnas, de iconos. También hay casos en los que podemos incluir pues, formularios de contacto o incluso otros elementos interactivos como pestañas, acordeones. ¿Esto qué ocurre? Que con WordPress, con el editor visual que tenemos aquí delante, no es una herramienta que esté precisamente hecha para diseñar fácilmente ese tipo de contenidos. Entonces, antes lo que había que hacer era, para crear una página visual con WordPress, teníamos que conformarnos con el editor visual para crear páginas como estas. Como veis, pues se trata de páginas que tienen fotos con texto por encima, que tienen logos, que tienen muchos colores de fondo y, lógicamente, pues esto no es algo que se pueda diseñar fácilmente con un editor de texto. Es como si estáis intentando utilizar Word como una especie de Photoshop. No se puede directamente, las herramientas no son las adecuadas y ¿esto qué hace? Que nos obliga a perder mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas veces el resultado no es lo suficientemente bueno. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos herramientas con la plataforma WordPress que nos permiten diseñar sin tener que tocar una sola línea de código. Estas herramientas se conocen como Page Builders y básicamente su funcionalidad principal es la de que nos permiten mover diferentes elementos a través de una interfaz muy sencilla de arrastrar y soltar, que nos da la posibilidad de crear páginas mucho más visuales, muy bonitas, que tienen imágenes de fondo, que pueden fácilmente utilizar columnas, que pueden utilizar cabeceras, etcétera. Entonces, ¿qué es un Page Builder? Un Page Builder no es ni más ni menos que un plugin de WordPress que te permite diseñar estos contenidos prácticamente teniendo cualquier plantilla de WordPress, cualquier instalación de WordPress o incluso casi cualquier configuración. El objetivo de un Page Builder no es más que facilitarte la tarea del diseño de contenidos y gracias a ellos pues tenemos muchas ventajas. Una de ellas es que es muy rápido. Por ejemplo, antes, si teníamos que recurrir, por ejemplo, al diseño de páginas mediante HTML, como hacen los programadores habitualmente, pues eso implica que tenemos que tocar código.
El HTML no es fácil trabajarlo directamente en nuestra página. Tenemos que descargarnos nuestros archivos, trabajar con el código, hacer pequeños ajustes, trabajar con el CSS y luego subir los cambios. Esto, cuando se tiene un programador dedicado para un proyecto grande, pues puede ser aceptable. Pero para cuando se trata de un blogger o una persona que lleva su propia página web y que tiene que centrarse en su negocio, pues no es lo más eficiente. Un page builder, por contrapartida, lo que nos permite es crear contenidos fácilmente y al mismo tiempo mover elementos de un lado para otro sin tener que perder tiempo. Tal como vemos en esta interfaz, lo que podemos hacer es simplemente cambiar un texto, añadir un bloque, añadir otra columna y eso nos da mucha flexibilidad también. ¿Qué ocurre también? Que nos permiten desplegar contenidos. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado en un artículo que es muy largo, a lo mejor de 3.000 palabras, y luego habéis tenido que hacer un montón de cambios y mientras tanto el artículo se ha quedado a medias? Hay muchos casos en los que un programador, un webmaster tiene que retocar una landing page y para eso pues no es un cambio que tardes unos minutos, sino que en muchas ocasiones se puede tirar horas haciendo cambios del copy, como han explicado antes, de las imágenes de fondo, de las columnas, etcétera. Todo esto influye en las conversiones y no es algo que se tenga que tomar muy a la ligera. Entonces, un page builder, ¿qué es lo que hace aquí? Pues permite mantener los mismos cambios que se tienen antes, es decir, mantener la página original, y ir haciendo cambios progresivos en la página y publicarlos de golpe una vez que estén listos. Esto es lo que se conoce como desplegar contenidos, como veremos ahora más adelante. Y luego, por último, también es flexible y modular, es decir, podemos añadir diferentes elementos multimedia según necesitemos, puede ser imágenes, acordeones, botones, y los podemos ubicar donde queramos en nuestra página. También existe la posibilidad de que no solamente nos permite trabajar con en el contenido de nuestras páginas, como puede ser una página estática de nuestro blog, sino que también podemos utilizar un page builder para crear algún tipo de elementos comunes, como pueden ser widgets o incluso pequeños bloques reutilizables dentro de la página. Y luego, por último, también comentar que realmente el uso de page builders es la base para empezar a trabajar a nivel profesional. La inmensa mayoría de bloggers profesionales, como aquí incluyendo Miguel, por ejemplo, los utilizan, ya que realmente nuestro objetivo no es diseñar una página bonita. El objetivo es crear una página que convierta. Si nuestro objetivo principal puede ser el que nos compren nuestro producto o el que se suscriban a nuestra newsletter o el que simplemente visiten más nuestras páginas, eso es una conversión. Y el diseño de estas páginas tiene que estar enfocado siempre a las conversiones, con lo cual tenemos que medir, gracias a herramientas como Google Analytics, nuestro progreso, si realmente estas páginas están siendo efectivas, si atraen visitas, si la gente se queda en ellas, y luego ir haciendo cambios de forma progresiva para ir mejorando su diseño poco a poco. Es decir, hay casos como el famoso caso de Amazon, del botón de creo que eran $300.000, que no es ni más ni menos que Amazon probando muchos colores diferentes para sus botones de compra hasta dar con el color que más convertía, que resultaba ser un tono anaranjado. A ver, es una anécdota, pero realmente la lección es que el diseño de vuestra página tiene que estar enfocado siempre a la conversión, más que a la belleza o a la forma como tal. Bueno, realmente hasta aquí llega la presentación, pero lo que pasa es que quería mostraros, por un lado, haceros una breve introducción y ahora vamos a cerrar esto, vamos a cerrar la presentación y vamos a coger un sitio y vamos a crear una landing page desde cero. Esta es una página como tal que tengo preparada para el congreso y es una instalación de WordPress como la que vosotros seguramente tendréis, que está totalmente vacía y que es nuevecita. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar un page builder? Pues para eso vamos a instalar, en este caso, Forge, que es un page builder que he creado y que podéis utilizar de forma gratuita totalmente para empezar a diseñar. Para instalar Forge en vuestro sitio solo tenéis que ir a Plugins, añadir nuevo y simplemente tendréis que buscarlo por su nombre propio, es decir, Forge.
podéis encontrarlo directamente desde el repositorio oficial de WordPress y solo tenéis que hacer clic en instalar. Como veis, realmente no tiene misterio, solo tenéis que hacer clic en instalar y luego darle un momento. Cuando esté instalado, hacer clic en activar. Con eso ya directamente tenéis la capacidad de crear contenidos mediante diseño, en lugar de solamente escribirlos con el editor visual. Una vez que Forge esté instalado, solamente tenéis que ir a una página. Podéis crear una página cualquiera de vuestro sitio, la guardáis, creáis una página publicada y en el caso de Forge, Y en el caso de Forge, una vez que están publicadas, simplemente tenéis que activar la forma de Page Builder. ¿Qué significa esto? Cuando utilizáis un Page Builder, normalmente en casi todos los casos, los Page Builder os permiten alternar entre lo que sería el texto habitual de una página, es decir, con el editor visual que se puede escribir siempre y de la forma clásica, y utilizarlo en su forma de editor visual. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto nos permite empezar a arrastrar y soltar contenidos y empezar a diseñar. Por ejemplo, podemos añadir una serie de filas, podemos empezar a añadir imágenes, podemos empezar a añadir textos y esto nos da toda la flexibilidad que queramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos una página que está diseñada con un Page Builder, podemos echar un vistazo a la página real. Si os fijáis, voy a grabarla. Voy a actualizar los cambios. Y si os fijáis, cuando tenemos una página creada con un Page Builder, tenemos todavía el contenido vacío. Pero cuando los publicamos, entonces veremos que ya tenemos un diseño creado toda medida. Todo esto está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando queremos ya crear algo más complejo y sin necesidad de trabajar tanto los contenidos o crear una página totalmente nueva? Pues muy fácil. Para eso podemos utilizar algún tema WordPress que sea compatible con un Page Builder, como es el caso de Furnish. Furnish es un tema gratuito que lo podéis encontrar en la página de Forge Plugin. Está en forgeplugin.com, en los add-ons. Y lo que vamos a hacer va a ser instalar este tema que está hecho para trabajar con Page Builders. ¿Qué ocurre con los temas que funcionan con Page Builder? Pues simplemente que lo podemos utilizar para trabajarlo y crear contenidos desde cero, pero de una forma mucho más fácil. En este caso tenemos el plugin el tema de Furnish ya instalado, así que lo vamos a activar. Y una vez que esté activado, ahora, entonces podemos ver que en la página de inicio de nuestra página web tenemos un tema tal cual, vacío, como suele ser. Tenemos una entrada por defecto, con nuestra cabecera, con nuestro logo, todo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando queremos desplegar contenidos rápidamente? Es decir, ¿cómo podríamos conseguir nosotros con Furnish crear una página de inicio con contenidos de demo rápidamente? Pues muy fácil. Con Furnish y Forge ya instalados, podemos irnos al menú de administración de WordPress, irnos a la subsección de Forge y ahora tendremos una sección que se llama Presets. Esto no es más que la forma de cargar los contenidos de la demo de Furnish. Entonces, vamos a seleccionar la página de inicio, vamos a colocarlo como página de inicio y creando una página nueva y cargamos nuestro preset. Una vez que ya está cargado, le damos a ver nuestros contenidos y ya tenemos toda la página cargada por completo y directamente en nuestra página de inicio. Entonces, si nosotros, todo este diseño parece muy complejo realmente, tenemos una cabecera, tenemos un bloque de introducción, etcétera, pero si hacemos clic en Forge para activar el Page Builder, entonces vemos que cada uno de los elementos los podemos ir modificando a placer. Por ejemplo, podemos coger el título principal de nuestra página y crear una página totalmente a medida y en un tiempo récord. Si os fijáis, bueno, realmente esto comparado con un editor normal de WordPress es mucho más utilizable
pero las ventajas de verdad vienen cuando nosotros tenemos una página que que intenta cumplir con unos objetivos. Es decir, no, como he dicho antes, incluso los bloggers que tengan el objetivo de generar más visitas tienen que tener tarde o temprano alguna landing page. Para eso los page builders suelen ser las herramientas más utilizables porque es lo que nos va a permitir, por ejemplo, hacer cambios muy rápidos y sin necesidad de perder mucho tiempo con ellos. Por ejemplo, si hace falta, podemos cambiar un par de columnas, mover los contenidos de un lado para otro, y eso hace que nuestro diseño se pueda adaptar mucho más fácilmente y así concentrarnos más en el aspecto del marketing. Es decir, no tendríamos por qué estar peleándonos con la interfaz de nuestro sitio web, sino con la estrategia de marketing que estemos trabajando. Si os fijáis, ahora aquí es donde os puedo mostrar lo que es el desplegado de contenidos del que hablábamos antes. Si yo, por ejemplo, tengo esta landing page y estoy trabajándola y me tiro horas, entonces, ¿qué ocurre? Que yo no quiero perder mis cambios. Si se va la luz, si, por ejemplo, ocurre algún fallo o si me tengo que levantar e irme a hacer algo importante, entonces yo no puedo dejar los cambios a mitad. Entonces, ¿cuál es la siguiente ventaja de un page builder? Un page builder lo que hace es que si yo, por ejemplo, cierro esta página y la vuelvo a abrir, es decir, me voy a la página de inicio y le doy al botón de Force Page Builder para abrirlo otra vez, vemos que todos los cambios los sigo teniendo perfectamente guardados porque se guardan en tiempo real. Pero ¿qué ocurre? Que si yo cierro el Page Builder, lo vuelvo a cerrar y veo la página original que está publicada en nuestro sitio web, vemos que todavía no se han hecho los cambios. Es decir, tenemos todavía el título original, el subtítulo, no hemos eliminado todavía las columnas. Esto es lo que se conoce como despliegue de contenidos y debería ser realmente el siguiente paso después de pasar de editar contenidos a desplegarlos de una forma organizada. Imaginaros que es como si pasáis de publicar en Microsoft Word, por ejemplo, un artículo en el que vais haciendo cambios poquito a poco y tenéis que ir guardando todos los cambios para no perderlos. Pero la web no funciona así. Cuando estáis trabajando con una página nueva, puede que este no sea el caso. Es decir, la creáis desde cero, la planificáis, la vais diseñando poco a poco y eso os puede llevar, pues, según el tipo de página, o minutos, o horas, o días incluso. Pero cuando tenéis, por ejemplo, una página que ya está en funcionamiento, como por ejemplo esta landing page que yo tengo montada en mi blog, entonces ya no os podéis permitir el lujo de coger y realizar cambios poco a poco y dejarla incompleta. Tened en cuenta que una página como esta pueden estar visitándola muchas personas al mismo tiempo y no se puede quedar a medias porque eso puede romper la credibilidad, puede dejarlas sin funcionamiento, puede dejarla totalmente inoperativa. Y al mismo tiempo hace que podéis estar perdiendo ventas si se trata de una página que no está completa. Entonces, para este tipo de casos, lo que se puede hacer es utilizar el Page Builder para desplegar los cambios una vez que estén listos. Si yo me vuelvo al Page Builder, que hemos visto antes, vemos que aquí tenemos todos los cambios y los cambios no se aplican hasta que hagamos clic en publicar cambios. Esto lo que hace es que nosotros tenemos todo el control de publicación y solamente cuando tengamos nuestra versión número 2 de la página web es entonces cuando vamos a poder elegir cuándo publicarlos. Por ejemplo, si yo ahora cambio el título y entonces hago clic en publicar cambios, entonces ahora los cambios sí que se publican. Esto básicamente significa que nosotros podemos ahora optimizar, trabajar con otras herramientas como Google Analytics e ir desarrollándolas poco a poco y entonces conseguir que todos los detalles que vayamos implementando tengan un sentido. Es decir, el diseño de contenidos debería centrarse sobre todo en la parte de los objetivos, de crear conversiones, de hacer que funcionen todos los elementos conjuntamente para
llevar más allá nuestro negocio y no simplemente porque son bonitos. Para eso, pues siempre recomiendo herramientas como SEMrush, que me ha mencionado José Pachín, o el Google Analytics, que está al alcance de todos y que del que Fernando había hablado. Pero realmente tener en cuenta eso, que la herramienta del Page Builder no es más que la parte de diseño dentro de un ecosistema de herramientas. Siempre vais a tener que trabajar con muchos otros elementos y eso es lo que va a hacer que vuestro negocio pueda seguir paso a paso. Ya por último, comentar que los Page Builders como tal son una buena forma de introducirse al mundo del diseño sin tener que programar. Con eso vais a poder crear una página tras otra sin tener que tener conocimientos de programador. Pero en el caso de que utilicéis, en el caso de que querráis ahorrar más tiempo, pues los Page Builders también tienen herramientas que permiten crear contenidos mucho más fácilmente. Es decir, podéis utilizarlo para desplegar contenidos directamente desde una librería de diseño. Por ejemplo, si cargáis una página como esta y tenéis la versión adecuada, podéis tirar de una librería de plantillas totalmente diseñada. No sé por qué no carga, creo que porque estoy en local, pero bueno, el caso es que podéis cargar las diferentes plantillas directamente y luego adaptar vuestro tema para que coja todo el ancho de la pantalla y así convertirlo en una landing page hecha y derecha. Realmente las ventajas de un Page Builder lo que permiten es que toda esta velocidad la podéis emplear para vuestros proyectos sin tener que perder tiempo con la interfaz y en su lugar trabajar con el proyecto. Bueno, aparte de eso, creo que eso es todo realmente lo que quería presentaros, ya que se trata de algo muy, muy práctico y que en todo caso tendréis que probar por vuestra propia cuenta.